pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, en mi crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. Enrique, muchas gracias por recibirnos en tu casa. En mi hogar. A 2 metros de distancia, respetando protocolo. Sí, perfectamente, por eso no tenemos barbijo puesto, se lo aclaro a la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, en líneas generales? De humor, bien. De cabeza, bien. De cuerpo, bastante mal. La diabetes me tiene loco y entonces la diabetes ha conseguido, primero, que falta de energía, porque tenés que cuidar el riñón. Y por cuidar el riñón y que no se joda, me dieron un régimen con demasiada hidrato. Eso no me permite bajar de peso. Entonces, pero si yo me pongo a sacar todo ese hidrato y pongo nada más que verdura, primero van a leer en las primeras planas del suicidio. Se suicidó. ¿Pero por qué? Por la diabetes no, porque no puede con la verdura. Me das a mí todos los días una lechuguita, lo verde no va conmigo directamente. Es comer pasto para vos eso. Es comer pasto en el mejor sentido de la palabra. Entonces yo nada. Alguna vez dijiste que eras derrochón, ¿sí? ¿Te arrepentís de haber sido derrochón o tuviste una vida recontra feliz y a esta altura ya decís, no, qué bien la hice? ¿O te hubiese gustado guardar un poco más? No, guardar un poquito más hubiera estado bien. No era necesario viajar en primera todo el tiempo durante 40 años, no era necesario. Claro, pero ¿para qué guardar si uno la puede disfrutar mientras vive? Digo, mejor. Viajaste, digo, a premios no tenés, o si no laburás se te complica. Sí, se me complica. Ahora sí se me complica. Pero como uno tiene la sensación, o yo tengo la sensación que voy a vivir 100 años más o menos, entonces no da, hasta los 100 no da. Claro. Si no trabajo no da. 19 años más 18, sin generar, no. Yo doy 10, pero 10 ya está solamente para superar el récord de Mirta Legrand. Pero ¿cuánto firmás? Si te dicen, tenés 81. 87. ¿Firmás hasta los 87? Sí. Empezaste a hacer teatro desde muy pibe, 19, 17. ¿Cómo tomaron tus viejos que te inclines por esa actividad? Mirá, los viejos de aquella época, era menos mal que no fui mujer,
pues si era mujer directamente me encerraban en la casa con 4 llaves. Pero dijeron, a este gordo, ¿quién se lo va a fifar? Seguramente no corre peligro este muchacho. Entonces, evidentemente, no se pusieron tanto. Lo que pensaron, mi papá directamente era un pedazo de cemento. Él no decía nada nunca, ni a favor ni en contra. Él era el rey de la casa. La que le hacía creer que era la reina de la casa era mi mamá, que entonces era ta, 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 ta. Él no decía ni media palabra. Mi mamá lo que decía es una profesión muy insegura, te vas a morir de hambre. Y yo digo, yo antes de morirme de hambre, como vos me ves, porque yo era gordito, ya era una panza, total, me dijo, yo antes de morirme de hambre, dejo la profesión, quédate tranquila. Le dije, pero nunca me prohibieron nada, nunca, nunca. ¿Qué sentís cuando, bueno, ahora no estás saliendo por la calle desde la pandemia, pero sos un tipo que ve, que lee, que estudia y demás? Que todo el mundo dice que Argentina es un país rico y que no debería tener pobreza. Uy, yo no le he podido dilucidar. ¿Dónde está la riqueza? Yo la verdad es que no sé, está en la riqueza segura. No tengo más remedio. Esto parece muy bolche del año del culo, pero en algunos bolsillos está, de una manera. Hay industriales o gente que tiene el capital y que se lo guarda para sí mismo o lo lleva para afuera. Esto siempre ocurrió, pero no a niveles, fue cada vez más lamentable la situación. Así que esta es una pobreza insoportable, insostenible. Ahora es insostenible. Impúdica. Es insostenible y como nadie quiere sacar los pies del plato y decir, sí, yo tuve una parte de culpa, aunque sea, no admite ni una parte de culpa. ¿Quién fue el mejor presidente del 83 hasta acá? Del 83 hasta acá, el mejor presidente en líneas generales fue Alfonsín. El mejor. Y haceme el podio. Ahí te compliqué. Me cagaste. ¿Quién sigue después? ¿No? ¿Qué te puedo decir? Nadie. Nadie, porque te tengo que decir Kirchner, Néstor sí. Néstor lo que pasa es que era todo al revés de Alfonsín, porque tenía un exterior que decís, a este no lo voto, ¿quién es? ¿Que está loco? ¿Qué le pasa? Un ojo medio cerrado. No tenía el asunto ese, pero tenía muy buenas intenciones. La que tenía todo el poder era Cristina, evidentemente, la que tenía la imagen del poder, pero es demasiado agresiva, se va a la mierda, se dice cualquiera. Me diste el pie para preguntarte qué injerencia crees que tiene hoy día en el gobierno de Alberto Fernández. Desde afuera parece que cada vez menos, porque él ya se arregla solo para meter la pata. Si toca hacer un podio, acá está Néstor y el otro está resfriado. No pudo llegar. No llegó. No llegó al podio. No llegó. ¿Y el peor? Y el peor, ahí sí se pelean todos por subir. El peor para mí fue un poco Méndez, pero Menem de verdad tenía grandes condiciones de líder. Eso no se lo voy a negar nunca en la vida. Pero él era un espectador habitual mío. Él había venido a ver salsa criolla, cosa que los otros nunca. ¿Fue el único que te fue a ver alguna vez? El único. Pero seguí sin decirme quién fue el peor. Macri es el peor. ¿Cuáles son tus ismos? Vamos con el amor primero. En el amor, ¿cuál es tu ismo? No, idealismo. Idealismo. El amor es idealismo, es ideal. ¿Estás enamorado? No. ¿Cuánto hace que no estás enamorado? Y unos 50 años. ¿50 años? Sí. Y tengo 81, imagínate. Las 30 debe ser la última vez que me enamoré, pero no, que me enamoré, que algo me calentó, después lo demás. Pero sí, después no tuve romances. No. En la política, ¿cuál es tu ismo? Esto, ¿sabes por qué es? Sí. Es por la absorción de la carrera. Viste, los actores somos bastante egocéntricos, no que esto no salga al aire, pero somos bastante egocéntricos, entonces muchos nos enamoramos de nosotros mismos,
¿Entendés? Y no Qué tenemos definición, tiempo. toda una declaración de principios. Claro, y no tenemos tiempo de enamorarnos de otros. Los queremos, los protegemos, lo que vos quieras, pero estás enamorado de vos mismo. Estás así, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro, y voy a estar solo en el escenario, y me van a venir a ver, y qué sé yo, esas cosas que a veces en algunos actores funcionan. Pero así. si vas a vivir hasta los 100, como dijiste, No, yo tenés tiempo 87, para... 87. No, vos firmás 87, pero dijiste que te gustaría llegar a los 100. A los Si llegás 100. hasta los 100, ¿no pensás tampoco tener ninguna historia de amor? A los 100, ¿quién se va a hacer cargo de la ruina de Pompeya? Imagínate, pedirle a alguien que esté peor que vos directamente. ¿Tu ismo en la política cuál es? Ismo en la política, el progresismo. Progresismo. Soy un pelotudo, pero no importa, bueno. ¿Y en la vida? ¿En la vida misma? En la vida misma es el optimismo. Bien. El optimismo, porque yo soy un pesimista optimista. Yo primero te presento el infierno del Dante, de lo peor del infierno, y después te hago un chiste. Y después la suavizás con un chiste. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu podio de... estoy con los podios hoy. ¿Cuál es tu podio de las malas palabras? Después habrá que ver quién define que son malas palabras. ¿Te acordás aquella defensa que hizo Fontana Rosa? Pero tus preferidas. Las tres que... Vos sabés que todos contestamos lo mismo. La concha de tu madre, por ejemplo. No sé qué pasa con la concha de nuestras madres. Me sumo, para mí falta de respeto. Yo tengo varias. Hay algunas que no sé si... ¿Se pueden decir porque metemos el pip? Bueno, tenés una orquesta de pip, ¿eh? Te podés ir a recalcar a la madre que te recontra mi reparió, aborto, salido antes de tiempo del vientre inmundo y purulento de tu reputísima madre quiñelera. ¿Te gustó? Si me decís eso, ¿se lo dijiste alguna vez en serio a alguien eso? No, de ninguna manera, ¿no? No, lo fui pensando, lo fui elaborando bien y tenía ganas de decirle todo eso. Pero... Del 1 al 10, me encanta hacer esta pregunta. ¿Cuán feliz sos? 8. ¿Por qué esos 2 puntos para no llegar al 10? Por las enfermedades estas de mierda, por esta puta diabetes nada más, y nada más que por eso. Y por el país, ojo, porque a mí me sigue doliendo que pudiendo vivir mucho mejor de lo que vivimos, con seguramente menos violencia, menos desesperación, menos resentimiento social, la pasaríamos mucho mejor. Así que sería el segundo punto. ¿Tenés esperanza en algún político? Si bien siempre esperamos que venga el Mesías, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, pero al margen, ¿tenés esperanza en alguno que pueda, de la nueva generación, empezar a conducir el país? No. La verdad que tengo que ser absolutamente sincero, no. Porque los que más o menos me sintonizan vuelven a decir lo mismo que dijo Cristina, lo mismo que dijo Macri, lo mismo que dijo, cada uno con distinto tinte ideológico, pero más o menos lo mismo que prometió Néstor, lo mismo que prometió Alfonsín, bueno, prometió, algo logró, pero no se le fue todo el país de la mano, porque se olvidó de la economía. No irías a Olivos, dijiste, pero si el presidente te plantea hacer una videollamada para charlar un rato, ¿la harías? No. ¿Tampoco? No, ¿sabés por qué? Porque yo sé cómo termina eso. Termina en Florencia Peña 2, Florencia Peña 3, pero ya no van a decir que yo me arrodillé, porque el presidente no tiene tan mal gusto tampoco. Pero de todas maneras, siempre va a haber un comentario irónico, sardónico, y epigramático, y ático, y hiperbólico, y antipático. Entonces, no. Lo último es un juego. Yo te tiro algunos nombres y si te animás, los definís con una sola palabra. Sí. Pueden ser 2 también. Sí, bueno, por claro. tratarse de vos. Gasalla. Genio. Susana. Estrella. Mirta. Estrellón. 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 Macri. Inútil. Dios. Existe. Maradona. Existe. Cristina Fernández. Un calmante. Un calmante. Le hace falta un calmante. Son más de 2 palabras, pero no tengo nada. El presidente Alberto Fernández. Le hace falta algo que lo avive. Vidal. Vidal. Te paseo por todo el arco político. Vidal. Pobrecita. Bullrich. Patricia. Pesadilla. Larreta. Sueño negro. Y definite vos con una palabra.
2. Dale. Optimista, pesimista. ¿Te creí cuando me dijiste que eras optimista? Soy un optimista pesimista, sí, sí. Gracias, Enrique. Nada. Por supuesto, también hay malformaciones en el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá es el dólar. El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada. Obnubila a la pobre gente de la República Argentina, sobre todo a la gente de medio pelo, que cree el pobre que es rico porque tiene dólares. Se le engaña pichanga de los grandes hijos de arriba, de acá y del extranjero, que para hacer grandes negocios le conviene el 1 a 1 y le conviene la dolarización. Entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares. Y el boludo, porque cree que se pudo comprar 2 departamentos que después lo tiene que vender por la mierda, directamente cree que tiene plata y que se le conviene. Cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo, porque no podés tener la misma moneda de la primer potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares. Pero el argentino que tiene esta porquería que es como un tumor verde no piensa, porque no le deja, como una especie de embolia cerebral. Hemos descubierto a un Enrique Pinti que no se olvidó de vivir. Alguien que nos acompañó durante décadas en el mundo del espectáculo. De hecho, lo decía, pasaban todos, pasaban los peronistas, pasaban los radicales, quedaban los artistas. Se nos fue Pinti en estas horas, el hombre que nos sacó la careta a los argentinos, que logró saltar la grieta en muchos casos y que nos puso con el humor esa cuota de mal que tenemos los argentinos con la clase política. Hoy, en Estamos a Tiempo, vamos a rendirle el debido homenaje aquí por América, por A24. Brillante la nota de Cecilio Flemati, allí llevándolo a Pinti a distintos horizontes que vamos a analizar esta tarde aquí con nuestro equipo. Antes de saludar al equipo, nos acompaña Cecilia Carrizo con nosotros. ¿Cómo te va? Un placer este día. Gracias. ¿No? También, gracias por la invitación. Es un día triste para el mundo del espectáculo. Vamos a estar analizándolo porque tengo entendido que has compartido bailarín con Pinti, ¿no? Sí. Un actor bailarín que trabajó en muchas de sus obras, fue también parte de mis elencos. También, bueno, la conozco y le tengo mucho cariño a María Rojí, que también trabajó muchísimo con él. Es de la factoría Pinti, María Rojí. Sí, son de la factoría y realmente, bueno, ya después les voy a contar algunos audios que me compartieron y mostrarles fotos, pero todo lo que ha dejado es un legado maravilloso. Excelente. Cori de Barbieri, tenés línea directa, siempre has tenido con la representante de Pinti, ¿no? Sí, con Sipe. Hoy pude también hablar con ella y sin dudas están todos muy movilizados, muy angustiados porque hoy 3:30 de la mañana recibieron el peor llamado. El desenlace fatal, que si bien sabían del estado delicado de salud de Enrique Pinti, ya desde hace un tiempo, recordemos que él estaba internado desde principios de marzo en el Otamendi, su salud estaba muy frágil, no solamente por el problema que tenía él de diabetes, sino también porque tenía, bueno, dificultades en sus piernas, problemas circulatorios. Los valores de las últimas semanas no estaban dando bien, por eso Pinti continuaba internado en este lugar, primero en terapia intensiva, luego ya en una habitación común, pero sus días eran variables, eran muy distintos, días donde se lo veía bien, animado, y pedía los libretos de su última obra de teatro, Protocolo Pinti, porque él lo que deseaba era recuperarse y regresar a ese lugar tan amado donde lo hizo tan feliz a él y también al público que solía acompañarlo religiosamente. Pero había otros días donde su estado de salud realmente era muy delicado y donde los pronósticos eran muy malos. Entonces, esta inestabilidad hacía que su entorno más íntimo transmitiera realmente a nosotros, a los periodistas, cómo era el día a día, sabiendo que era un estado general de gravedad. Y fíjate qué día eligió Enrique Pinti, porque hoy es el Día Internacional del Teatro, para dar su último adiós. Exactamente. Agus, además, la verdad es que es un cómico de los más populares, ¿no?, que ha tenido la República Argentina. Sí, ahí lo veíamos en el informe, 65 años de trayectoria, ¿no? ¿Quién puede decir que tiene 65 años de trayectoria? Y en referencia a lo que decía Corita del Día Mundial del Teatro, ¿no? Qué justo que coincida con su muerte. Y lo que me contaban es que él, siempre que hablaba de la muerte y demás, decía que nunca quería que haya flores en su último adiós, sino que esa plata vaya directamente a la Casa del Teatro. Así que en este caso yo creo que es todo un gesto y algo
que se tiene que tener en cuenta para mañana, ¿no? Él lo dijo en varias entrevistas, Ajá. lo recordó Carlitos Rottenberg también en la jornada de hoy, diciendo que era el mejor homenaje que le podían hacer a Enrique, ¿no? Si bien sus restos van a ser despedidos en el día de mañana en el multiteatro de 10 a 14 horas, él pretendía eso y lo dejó muy claro. Yo te digo que él sabía dónde estaba parado en cuanto a su salud, estaba consciente durante toda su internación, lamentablemente desde el día viernes ya, bueno, estaba dormido, no respondía ante el diálogo que tenía con las personas, que eran muy pocas aquellas personas que podían ingresar, su sobrina Isipe, su representante de hace más de 50 años, y él dejó varias indicaciones porque sabía, y él mismo Ahora lo armaba su contás. historia y seguía diciendo de qué manera quería que continúe su vida. Ahora lo contás. ¿Qué te parece? Antes de ir a la nota que tenemos en carpeta, estoy seguro, Hernán, que te gustó la parte de su ismo, su progresismo. Mira, a mí me Conociéndote, pareció, ¿no? Sí, dos cuestiones en realidad. Me pareció, primero interesante, él hace una mención todo el tiempo. Cuando le preguntan al inicio de la entrevista y en otras entrevistas, hace mención a que está bien porque está bien de la cabeza, ¿no? Es decir, un tipo que hacía loas a la inteligencia, y eso siempre, la verdad que para mí es una debilidad, resulta particularmente atractivo. Pero además algunas menciones que recién mencionaba, bueno, pasó por todo el espinel de la política, Sí. y se definía como progresista, casi, no sé si con culpa o autorreconociéndose como, bueno, ser progresista aquí en la Argentina es casi un sinsentido, y después repasando, no esquivándole el bulto a nada, absolutamente, mencionando algunas cuestiones. Cuando habla de la clase media, básicamente del medio pelo, dice de la clase media y demás, y la cuestión esta del dólar con esa imagen explicando la parte verde del cerebro es fantástico. A ver, ustedes recién escuchaban a Enrique Pinti en una de las últimas notas que dio para la televisión. Y el periodista que lo entrevistaba es Cecilio Flemati, que está en línea con nosotros. Hola, Cecilio. Felicitaciones por este logro periodístico, realmente que hoy toma una relevancia muy particular, ¿no? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un saludo para todos allí. Sí, sabés que uno cuando hace este tipo de entrevistas no imagina que puede llegar a ser las últimas entrevistas para una persona de estas características y de esta relevancia a nivel nacional, no solo desde lo artístico, sino desde lo cultural. Digo, Pinti me parece que forma parte de nuestra cultura. La verdad que recién lo dejaban trascender ustedes. Lo más triste de todo esto es que él lo decía y lo dice en la entrevista, de la cabeza estaba al 100%, Claro. con sus 82 años. No es que estaba al 60 o al 70, literalmente estaba al 100%. Yo lo pude comprobar al descubrir la lucidez que tenía a la hora de responder las preguntas. Lo que sí, yo la entrevista la hice en su casa, me recibió muy gentilmente y tenía dificultades para caminar, tenía dificultades para moverse, pero él, no obstante eso, tenía expectativas de, como decían también recién, de volver al teatro, de recuperarse. Digo, no era un tipo que, a pesar de los dolores y las dificultades que tenía en su salud, se entregaba. Se lo veía con ganas de vivir, creo que justamente producto de esa lucidez mental que te mencionaba recién. ¿Cori? Cecilio, ¿sabes qué te quería consultar? Porque él sufrió bastante la pandemia, porque las únicas veces que ha salido de su casa, y lo contaba él y las personas que lo acompañaban, era solamente para la vacunación contra el COVID. Y quiero saber cómo lo notaste, porque, viste, la pandemia a muchas personas lamentablemente le trajo mucha angustia, mucha depresión, más allá de sus ganas de querer regresar a las tablas, ¿no? Sí, la pandemia lo hizo retroceder también en su estado físico bastante. La pasó muy mal. Él mismo me menciona en la nota que el encierro lo había hecho pensar demasiado y demás, y cómo había sido su manera de vivir. Él siempre hablaba mucho de haber sido un derrochón, que se arrepentía de haber viajado en primera clase durante 40 años y le hubiese gustado guardar un poco, porque él decía que, insisto, lo dice en la nota, que él imaginaba llegar hasta los 100 años. Pero Eso pandemia... nos llamó muchísimo la atención. Esa parte de la nota nos llamó la atención y me parece que da aquí para el debate, ¿no? Está Cecilia Carrizo. Aguantamos un momentito, Cecilio, sí. Sí, acompañando un poco esto que dice Cecilio, lo que estamos conversando,
él cuenta esto, ¿no? Que tenía como poco resto en la cuestión económica como para seguir. De hecho, de alguna manera planteaba el hecho de volver a trabajar justamente también por eso. Él lo admite, pero después, cuando empieza a estar mucho más frágil, digamos, en cuanto a su salud, le pide a su entorno que por favor le pidiera a la prensa que no dijera más que él estaba mal económicamente. Sí. Ahí siento, no sé si ustedes comparten conmigo este parecer, ahí siento que él no tenía ganas o deseos de que todos los que lo conocíamos, aunque más no sea siendo público, viéramos su vulnerabilidad, tanto en lo económico como en la salud. Algo también después, si querés, para comentar con respecto a lo que decía Cori. A ver, ¿sentiste eso también, Cecilio, allí en la entrevista? Sí, sabés que sí. Él, cuando sobrevolamos ese tema, como que dijo, bueno, sí, eso fue una situación, algo que yo dije en algún momento. No fue que dijo que lo sacaron de contexto. De hecho, él muchas veces habló de una situación con la insulina, que lo habían estafado y demás. Y sí, que ante la pregunta de si no trabajas ahora, ¿se te complica? Sí, pero bueno, un resto tengo, si no le gustaba y tampoco se mostraba demasiado en público porque no quería que vean su deterioro, no querían que vean su deterioro físico. Y un detalle, no saben lo actualizado y lo informado que estaba de cada cosa que sucedía en el país y en el mundo. Es un tipo que, como sabrán, no usa redes, no usa ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni no usa una tablet, pero estaba 100% informado, no se le escapaba, pero ni una situación de la actualidad del país y del mundo. Eso refrenda un poco lo que les decía de la lucidez absoluta que tenía a sus 82 años. Cecilio, felicitaciones por la nota, gracias. Es una nota que adquiere una relevancia muy interesante en este día en el que estamos homenajeando a Enrique Pinti. Así que te felicitamos y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande a todos y gracias por llamarnos. Gracias, ahí estamos, en este día tan especial para el ámbito del espectáculo, para el público en general, ¿no? Porque todos han admirado a Enrique Pinti. Después me van a contar los chicos que tienen todos los números cuánta función hizo con Salsa Criolla. Creo un récord total, ¿no? Durante años. Me parece que tiene el récord. Y volvió para el mundo los 30 años, ¿no? Hace 5 o 6 años. Y también, en referencia a lo que decía Cecilia recién, me acordaba de sus últimos años y donde él contaba el último gran fracaso que hizo en el teatro, que le decía, no vino nadie a verme. Y se lo tomaba con humor en un ambiente en donde sabemos que con el ego nadie dice, no viene nadie a verme al teatro, ¿no?